Vamos a poner mapa grande y empezamos. Bueno, a ver si consigo poner guay, que se vea. Vale. Vale, venga, vamos a ir empezando, ¿de acuerdo? Para poder conseguir una montura, ¿de acuerdo? Esa montura se llama el beso divino de Onara, ¿vale? Es una montura que está increíble, os la voy a enseñar. Es esta montura de aquí, ¿de acuerdo? Que está súper chula, ¿vale? Bueno, ¿cómo la vamos a sacar? Es una montura puzzle, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una serie de cadenas para poder en este caso conseguirla. Lo más importante, parte de esa cadena probablemente ya la tengáis hecha y si no os habréis dado cuenta de que la habéis hecho, ¿de acuerdo? Os voy a decir qué parte es la que tenéis en este caso realizada. O si no la tenéis realizada en este caso, para poder realizarla. Vale, realmente la montura te la darían aquí, en esta parte de aquí, en la zona Marukai, ¿de acuerdo? En la zona alta, te la daría en este caso un NPC. Pero ese NPC te la va a dar con una serie de requisitos que hay que ir cumpliendo, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Bueno, la primera parte, ¿de acuerdo? Que es súper importante que la tengáis, que es la primera parte, lo más seguro que no ya la tengáis hecha y no os habréis dado cuenta, sería completar la cadena de misiones diarias de domesticar un espinatrueno, ¿de acuerdo? Para conseguir las riendas de Lizzie. Tenemos ya un vídeo en el canal hablando en este caso de cómo conseguirla. Es una montura que tienes que estar haciendo 5 días seguidos una cadena de misiones, bueno, 5 días seguidos, 5 misiones en concreto, 5 o 6 misiones, y os darían en este caso esa montura. Esas misiones comenzarían en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí vais a tener un NPC que os va a dar una misión. Esa misión la tenéis que ir completando, según la entreguéis, al día siguiente os darán otra. Y al día siguiente completáis y os darán otra. ¿De acuerdo? Así hasta completar la cadena y os darían en este caso a Lizzie, ¿vale? Pues, espera, que se me ha puesto ya abajo, no quiero que esté abajo, quiero que esté arriba, ahora. Vale, pues tener la rienda de Lizzie sería la primera parte, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengamos las riendas de Lizzie, ¿vale? Tenemos que aceptar una misión que se llama la misión Una brisa susurrante de Godolotó, que está detrás de la choza del sabio en los vientos de manantiales Onatíes. Oniri, perdón. Los vientos de manantiales Onetiris tienen que estar, vamos a buscarlo. Vale, importante también, bueno, que no se lo he contado. Primero, para realizar esto, ¿de acuerdo? Para que empezar la cadena de misiones, tenéis que ser como mínimo nivel 9, ¿vale? Nivel 9 de los centauros Maruk, ¿vale? Y para poder completar la cadena de misiones tenéis que ser nivel 22, ¿vale? Es muy importante que si empecéis esta cadena de misiones la podéis empezar antes, pero vamos, si ya sois nivel de 25, pues ya podéis hacerlas todas en este caso seguidos prácticamente, ¿vale? Ahora bien, tenemos que buscar en este caso el primer NPC, ¿de acuerdo? Que nos daría la misión, ¿vale? Vale, la cadena de misiones, ¿de acuerdo? Nos la da este NPC que se llama Godoloto, ¿de acuerdo? Godoloto, ¿de acuerdo? Te tiene que indicar esto que nos está indicando a nosotros en el texto, ¿de acuerdo? Si ya tenemos esto, que posiblemente mucha de la cadena de misiones ya la tengamos hecho y no nos hayamos dado cuenta, si nos dice esto Godoloto, estaría bien, sería lo correcto, ¿vale? Entonces, como os iba comentando, tendríamos en este caso que empezar la cadena de misiones con Godoloto, ¿vale? Y Godoloto nos va a pedir que reunamos una serie de ítems, ¿vale? Esos ítems serían 3 en concreto, ¿vale? El primer ítem sería aliento robado de Onara. A día de hoy es el más complicado de conseguir. Bueno, más complicado, tenéis que echarle más tiempo,
¿vale? Tienes que recolectar 3 alientos robados de Nara. Estos alientos robados de Nara te los dan Barakar Khan, que es el boss final de la mazmorra ofensiva Nokun, en dificultad heroica, ¿vale? No tiene un 100% de probabilidad de caer, ¿vale? Por lo tanto, tiene alrededor de un 20% de probabilidad de caer. Podéis ir, podéis hacerla, puede que os caiga o puede que no, ¿de acuerdo? En este caso en concreto, yo ya tengo una. Yo ya tengo una recogida que vamos a buscarla. Aliento robado. Aquí le tengo. ¿Lo veis? Yo tengo una, es un objeto único, puedes llegar a tener hasta 3, ¿vale? Y necesitamos tener 3. Así que yo tengo una de que ya me ha caído haciendo la mazmorra. ¿De acuerdo? Es lo más complicado en este caso de conseguir, ¿vale? Luego, tenemos que comprar, ¿de acuerdo? Segundo ítem que necesitamos, tenemos que comprar una esencia del despertar del intendente Hussein por 50 suministros de la isla del dragón o por una arena ocasional, ¿vale? La arena ocasional puede ser despojada de los enemigos perdidos en el tiempo de Taldrassus. Vale, para farmear este ítem, ¿de acuerdo? La mejor zona sería esta zona de aquí, ¿vale? Ahora vamos a ir, porque está la furia. Bueno, a furia les falta una hora. En esta zona de aquí hay una serie de NPCs, ¿de acuerdo? Hay una serie de Murloc por aquí y una serie de NPCs que son como si fuera unos monstruos de viento, de arena. Pues estos te darían ese ítem, ¿vale? Ese ítem yo ya lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces es una cosita menos que tengo que coger, que sería esencia del despertar. Vamos a verlo, si lo tengo en la mochila. Aquí la tengo. Esencia del despertar, ¿vale? Es este ítem de aquí. Y solo necesitaríamos uno, ¿vale? Ahora, tercer ítem que necesitamos. A ver si soy capaz. Vale. Necesitamos comprar, ¿vale? Comprar o en este caso hacer, ¿de acuerdo? Porque lo harían en este caso los alquimistas. Comprar un incienso exultante de que sea de nivel 3. Es muy importante que sea de nivel 3, ¿de acuerdo? Si no es de nivel 3, no te funciona. De la casa de subastas, ¿de acuerdo? Los alquimistas pueden comprar la receta y pueden, en este caso, al intendente, que estarían, el intendente de Naru, que está dentro de aquí de la sala, ¿vale? Y pueden fabricar estos ítems, ¿vale? Ahora vamos a ir a comprarlo y vamos a ver a qué precio estaría, en este caso, en Zul'jin Europa, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vale, una vez necesitamos comprar solo uno, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengamos la esencia del despertar, ¿vale? Una vez que tengamos los 3 alientos robados de Nara y una vez que tengamos el incienso exultante, ¿de acuerdo? Cuando tengamos todos esos ítems, tendríamos que ir a ver, a entregar la misión, ¿de acuerdo? A esta parte de aquí, a esta parte alta. Así que vamos a ir a la parte alta donde vamos a entregar la misión y luego vamos a ver que, bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a darnos una vuelta y ya terminamos en este caso donde tenemos que entregar la misión, ¿vale? Así que vamos. Vale, en esta zona de aquí serían donde nos darían el ítem. Aquí os recomendamos, pues aquí estos Murlocs que hay aquí nos pueden dar el ítem, ¿vale? Los Murlocs que hay por aquí. Y también estos NPCs, ¿de acuerdo? También tiene una alta probabilidad de que nos caiga, ¿vale? Ese ítem. Entonces nada, simplemente sería uno de los más fáciles de conseguir porque simplemente si darte una vuelta y en esa vuelta conseguirías ese ítem. Venga, vale, estamos ahora a la subasta. Entonces, el ítem que necesitamos comprar, ¿de acuerdo? Para la montura se llama incienso exultante y tiene que ser de nivel 3. Entonces, vamos a buscarlo. Incienso. Incienso exultante. Vale, si os dais cuenta, mirad, está nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Necesitamos comprar uno y lo están vendiendo por 119 monedas. Entonces,
es un precio bastante asequible. Así que directamente yo diría que vinierais a comprarlo. Vamos a cogerlo para que no lo marque, que ya lo tenemos. Listo. Lo único que tengo que tener cuidado porque este ítem se me puede escapar y lo puedo vender. Vale. Y ahora voy a ponerlo aquí arriba. Si consigo marcarlo. Vale. Ya tenemos el incienso comprado, ¿de acuerdo? De la casa de subastas. Tenemos la esencia, que ya la teníamos farmeada sin darnos cuenta, ¿de acuerdo? Que ya nos había caído. Y nos faltarían en este caso los 2 alientos robado Nara de los 3 que necesitamos. Todavía yo no los tengo, pero una vez que los tengamos, una vez que lo hayamos conseguido, simplemente tenemos que ir a entregar la misión. ¿Dónde entregamos la misión? Pues muy sencillo. Tendremos que ir a Llanuras de Onara. Tendríamos que ir exactamente aquí arriba. Estas montañas son peligrosas. Coloca nuestros estandartes para marcar lo que ha descubierto la expedición. Realmente ahora no se está apreciando bien, pero en esta montaña que tengo delante es donde tendríamos que ir. ¿Vale? A la cima de la montaña realmente. ¿Lo veis? Aquí abajo ya llega el poblado. Está llegando a la montaña y subiríamos para arriba. Y llegaríamos aquí. A Onara, ¿de acuerdo? Entonces, que este es el espíritu de Onara. Al tener todos los ítems, Onara podríamos interactuar con él y nos dejaría en este caso entregarle todos los ítems que hemos reunido. Y a raíz de entregarle todos los ítems que hemos reunido, nos daría esta maravillosa montura. ¿Vale? Es sencillo de conseguir. Lo más complicado que tenéis en este caso es el aliento robado de Onara. Por el resto es sencillo. Posiblemente muchos de los ítems lo tengáis si no os habréis dado ni cuenta de que los tengáis. ¿De acuerdo? Así que si os falta alguno, comprar el incienso o ir a por la esencia, pues lo vais a conseguir muy sencillo. ¿Vale? Así que monturita fácil de conseguir. Os la dejo mostrada para que la veáis. Que sería esta de aquí. Y una menos para buscar. Y este vídeo se lo voy a dedicar a Monsi. Monsi, a ver si te ves este vídeo, que va por ti. Listo, este terminado.